Dios los bendiga, amados hermanos. Esta hora le damos gracias al Señor por una oportunidad más que tenemos de poder estudiar la palabra del Señor. Queremos continuar ahora con la carta a Timoteo, esta carta pastoral dirigida a Timoteo. Y para ello vamos a leer en el capítulo número 1. El versículo que vamos a leer es el versículo número 3. Versículo 3 dice: ¿Cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe? Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas se desviaron algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu gran amor y misericordia. Gracias por tu amor y tu bondad. Te damos a ti la gloria, Señor, y las gracias por la bendición que nos has dejado de tener tu palabra escrita para poder ser transformados, poder ser cambiados. Háblanos por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús, bendice, Señor, a cada vida que se detiene, Señor, para estudiar tu bendita palabra. Toca sus corazones, bendice sus hogares, sus familias, sus ministerios. Prospérales y bendíceles en gran manera. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén, Señor. Y amén. Amados hermanos, hemos leído estos versículos que nos presentan cómo Pablo se interesaba por la salud espiritual de las iglesias y cómo Timoteo se convierte en un hombre ejemplar, un hombre que va a ser utilizado para que realice una obra muy importante en Éfeso. La escritura señala dos acontecimientos, tanto en el capítulo número 18 como en el capítulo número 20, versículo número 5, donde se menciona a varios amigos que andaban con Pablo. Se menciona a Gayo, se menciona a Trófimo, se menciona a Tíquico y se menciona a Timoteo. Pero lo que interesa acá es, hermano, que en uno de esos viajes, dice la escritura de que cuando Pablo iba a ir a Macedonia, Pablo estaba interesado en que en Éfeso pudiera haber un ministro del evangelio que pudiera transformar y pudiera arreglar aquellas deficiencias que habían en esa iglesia. Cuán importante es el velar por la salud espiritual de la iglesia, cómo la iglesia necesita de los hombres de Dios, de aquellos que tanto ya tienen su trascendencia, hombres de larga trayectoria, como en el caso del apóstol Pablo, que había sido el fundador del mensaje del evangelio de las iglesias en Éfeso, y ahora pues él por sus viajes él va a tener que delegar a otras personas, como en el caso de Timoteo, para que se pudiera quedar en Éfeso y pudiera corregir prácticamente aquello que estaba deficiente. Esto nos dice a nosotros, hermano, de que si Timoteo estaba ahí en los viajes de Pablo, y Pablo aquí está refiriéndose a él, de que lo rogó, es decir, le suplicó, él podía ordenarle. Y esto es lo maravilloso de la obra del Señor, que dentro de la obra del Señor, los siervos de Dios no tomamos señorío de las personas, sino que más bien siempre entendemos que la obra, el servicio que cada siervo hace, es una obra por amor. Es decir, quien lo compró a usted, quien compró a la iglesia, quien compró a cada miembro y a cada líder, a cada supervisor, a cada pastor, es el Señor con su sangre bendita. Eso lo dice Pedro cuando él se despide de la iglesia y dice: les encomiendo al Señor, quien es el Señor de la iglesia. Él la compró con su propia sangre y nos puso a nosotros por obispos, nos puso a nosotros por servidores de la iglesia del Señor. Pero es la iglesia del Señor la que Él compró
con su propia sangre. Entonces nosotros no podemos adueñarnos de la obra, no podemos empoderarnos de ella, como decir es mío y me van a hacer lo que yo diga, lo que yo les ordene. No, el verdadero espíritu de todo siervo de Dios, de todo ministro, de todo pastor, es, hermanos, llevar a la iglesia, llevar a los siervos a un servicio por amor. Por eso Pablo le dice: ¿cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina? Qué tremendo es que cuando hay un cambio de liderazgo, cuando hay cierto momento de espera, como en el caso de Pablo, que él viajaba y luego regresaba a las iglesias, habían siempre movimientos, habían personas que querían introducir en la iglesia diferentes doctrinas, diferentes enseñanzas. Eso, hermano, ha durado, bueno, por milenios ya. Y entonces estamos ante una realidad donde muchas veces la confusión llega a la iglesia y donde pareciera ser que los ministros se hacen los de el ojo pacho, como que no se dan cuenta de la situación. Si tú eres un ministro del evangelio, debes de velar, debes de estar pendiente, debes de estar alerta de ver cómo se va infiltrando las falsas doctrinas, las herejías, la mundanalidad dentro de la iglesia, y debes de velar para que eso no se continúe dando. Si nosotros somos responsables de la iglesia del Señor y si Él nos ha puesto para que le sirvamos, debemos de velar por la salud espiritual de la iglesia. No podemos nosotros codearnos con el mundo, no podemos nosotros dejar pasar las cosas, porque cuando se introducen falsas doctrinas, falsas enseñanzas o la mundanalidad, entonces la gente cree que es muy común aquello. Y más cuando se hace con la venia del pastor, cuando se hace con el consentimiento de él, entonces la gente cree que todo eso es muy normal. Hay que tener mucho cuidado. Pablo tenía ese cuidado. Él va a viajar a Macedonia, pero él ruega, le suplica, le pide de favor a Timoteo que se quedase allí en Éfeso para que corrigiera los problemas que ahí había. Dice ahí que mandase a algunos que no enseñasen diferente doctrina. Es decir, que ahí dentro de la iglesia de Éfeso habían personas que estaban queriendo introducir diferentes doctrinas. Y entonces ahí es donde se descontrolan las cosas, porque muchas veces las iglesias no tienen un formato definido de qué es lo que creen. Agarran de una, agarran de otra, agarran este método, agarran este sistema, agarran la nueva ola, agarran esto nuevo que salió en las redes, y total de que la gente queda en una confusión tremenda y no saben a qué creer. Esa es una irresponsabilidad del pastor. El pastor debe de velar para que la gente crezca saludable. Por eso es que dentro de la familia, de igual manera, cuando el niño está creciendo, se le pone un pediatra, se le da una nutrición o se le pone un nutricionista para que le ayude en su alimentación, para que pueda comer aquello que pueda digerir según su edad, según su crecimiento, según su desarrollo. No se le puede dar vianda sólida a una persona que todavía tiene necesidad de leche. Tiene que ser un proceso. Entonces, qué tremendo es que hoy en día no hay ese cuidado. Y muchas veces los líderes se encargan de andar viajando y viajando y viajando. O los pastores viajan y viajan y viajan y dejan las iglesias abandonadas a expensas de que el enemigo haga lo que él quiera. Pablo no era de esos. Pablo le dice a Timoteo: te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina y ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Es decir, que los cristianos deberían de ocuparse en lo que verdaderamente vale la pena. Es tremendo, hermano, pero el tiempo que vivimos es un tiempo de mucha información y parece ser que los cristianos y los pastores, los líderes, están ahorita interesándose en lo novedoso. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la gente o los líderes empiezan a transmitir lo nuevo
y los valores, los principios fundamentales de la palabra del Señor se dejan de lado, dejan de enseñarse, y cuando uno menos siente, cuando la persona o el pastor se da cuenta, tiene una iglesia mundana, una iglesia que ya no sabe ni lo que cree, ya no valora los principios y valores de la palabra, que le hablen de santidad para él es una ofensa. En fin, se pierden todos los elementos esenciales. Pablo dice que no se salgan de la buena enseñanza, que no enseñen otra cosa, que guarden la sana doctrina, que se mantengan ahí, que no le presten atención a las fábulas novedosas, que no le presten atención a genealogías interminables, tanto que se habla, hermano, que esto fue así, que esto fue allá, que esto fue asá, pero lo más importante se descuida. Y entonces Pablo le dice, por eso te encargo ahora esto. Te encargo de que te preocupes para que estas personas no caigan en esa situación tan difícil en la cual ahora la iglesia de Éfeso estaba cayendo. Qué bueno que hay hombres a quienes se les puede delegar con confianza. El pastor no lo es todo. El pastor debe de tener personas de confianza a quienes él ha preparado, pero personas que realmente él pueda depositar esa confianza, que van a hacer y van a cuidar de la obra del Señor. Es decir, no es uno el que lo va a hacer todo. Para eso se delega, se empodera a personas, se les delega responsabilidad a otras personas para que continúen. Pablo no tenía el problema de decir, este me va a sustituir, este me va a mandar a la banca, como piensan muchos hoy en día, que cuidan tanto sus iglesias, no prestan el púlpito, no le dan la oportunidad a otros que les vayan a bendecir a su gente. ¿Por qué? Porque ellos piensan que si ellos son mejores que ellos, ya no se diga si es alguien de la iglesia y es mejor que él y predica mejor que él, la gente se va a sentir más atraída a esa persona. Pero no debe de haber esa envidia, ni debe de haber ese temor. Pablo no tenía ese problema. Pablo sabía que Timoteo había sido formado por él y que era un hombre digno de confianza a quien podía delegarle la responsabilidad de ir a arreglar problemas de la iglesia de Éfeso. Entonces, hermanos, es importante la delegación. No podemos hacerlo todo nosotros. No podemos estar al tanto de miles de personas para poder corregir probablemente donde ellos están desviando, pero para eso hay líderes, para eso hay supervisores, para eso hay pastores que pueden hacer una función tan importante. Dice el versículo 5, pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Es decir, el propósito por el cual él había delegado a Timoteo es para que él enseñara estos valores tan importantes. Oiga, el amor nacido de corazón limpio, una buena conciencia y una fe no fingida. Esos tres elementos eran importantes, se debían de enseñar. Y por eso Pablo ha mandado y ha dejado a Timoteo y le ha rogado que se quede ahí para que pueda enseñar estos valores: el amor, la compasión, la misericordia, un corazón limpio, guardarse para el Señor, que las personas todo lo hicieran con sinceridad, respetándose, amándose los unos a los otros, y que tuvieran una fe genuina, no una fe fingida. Qué tremendo ahora como vemos, amados hermanos, en las iglesias, cómo las personas se traicionan, se meten el cuchillo por la espalda, hablan los unos de los otros y parece ser que uno quiere destruir al otro porque el otro es mejor que el otro y porque el otro va destacando y va despuntando en la obra del Señor, en la vida cristiana. Entonces hay que bloquearlo para que no continúe, porque nos va a mandar a la banca, nos va a sustituir. Qué tremendo problema hay dentro de la iglesia. Eso se logra y eso sucede cuando no hay amor, cuando no hay respeto, cuando no hay corazones limpios, cuando hay fe fingida, que la gente te da un abrazo, te da un beso, pero por detrás está hablando de ti, te están metiendo el cuchillo, están hablando de tus defectos, quizás probablemente porque todos los tenemos. Pero una crítica constructiva ayuda mucho
a aquel que probablemente tenga sus defectos. Hay que tener cuidado, y Pablo le encomienda a Timoteo esta maravillosa labor de ir a enseñar valores, en lugar de estar oyendo fábulas, en lugar de estar enseñando sobre genealogías interminables que solo acarreaban disputas y pleitos. Dice Pablo, no, hay que aplicarse en el amor, porque ese es el propósito. Dice el amor nacido de un corazón limpio, y la buena conciencia y la fe no fingida. Una buena conciencia. ¿Qué logra una buena conciencia? Una buena conciencia se logra cuando el cristiano sabe estar en la presencia del Señor. Cuando el cristiano aprende a obedecer a Dios. Eso es integridad. Integridad es cuando estás a solas. Cuando realmente no dejas que el pecado, la maldad te contamine. Cuando tú estás solo. La religiosidad nos ha enseñado que la vida cristiana se debe de vivir en público delante de los demás. Pero no, una vida de una conciencia limpia se logra solamente en la presencia del Señor, porque ahí no podemos fingir que somos otra cosa. Ahí estamos al descubierto. El Señor sabe cómo estamos, el Señor sabe cómo vivimos, el Señor sabe si le obedecemos o no le obedecemos, y ahí se logra una conciencia limpia. Y cuando uno, hermano, viene a los hermanos de la fe, y cuando uno se relaciona con ellos, uno logra tener esa fe genuina, una fe no fingida, un amor de corazón limpio. Pero veamos otro detalle que dice acá, versículo número 6, de las cuales cosas se desviaron, dice, desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. Oiga esto, se apartaron a vana palabrería. Cuando Pablo dice vana palabrería, está diciendo que son cosas sin fruto. Palabras sin fruto, palabras sin ningún propósito, palabras sin ningún objetivo. Si una palabra que yo doy como ministro, y voy a decir esto, si no es palabra de Dios, no va a tener ningún fruto. Me pueden hablar de historia, de filosofía, me pueden hablar de tantas cosas, del humanismo, de tantas cosas, pero lo único que a mí me va a hacer crecer es la palabra del Señor. Es la palabra de Dios. Por eso me gusta como Pablo dice, se desviaron algunos. De las cuales cosas se desviaron. O sea, se desviaron del amor, se desviaron del amor nacido de un corazón limpio, de la buena conciencia y de la fe no fingida. Se desviaron y se apartaron a vanas palabrerías. Y dice más, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Oiga, qué tremendo es esto. No, ellos quieren ser maestros, quieren sobresalir. ¿Y cuánto hay de eso, amados hermanos? Que hay maestros en filosofía, maestros hasta en el medio ambiente, maestros en tantas cosas, tantas ramas que hay de la vida social. Conocen de tanto, pero dice Pablo, se han desviado. Son doctores ahí, son doctores en esa rama, pero no tienen amor de corazón limpio, no tienen una fe no fingida y no tienen una conciencia limpia. Han descuidado los valores, han descuidado los elementos importantes que hacen crecer a la vida de un cristiano. Hay que tener cuidado con eso. Pablo le está encomendando a Timoteo y le dice, algunos ya se desviaron y esos hasta se creen maestros de la ley, pero lo tremendo es que ni entienden. Imagínense qué tremendo cómo Pablo descalifica eso. Dice, sin entender lo que hablan ni lo que afirman. Es decir, no tienen una base sólida para sostener lo que están enseñando. Entonces, ese es el peligro, y se creen doctores de la ley. Se creen que son los que tienen que enseñar. Pero ¿qué es lo que están enseñando? ¿Están enseñando valores? ¿Están enseñando principios? Si nosotros, hermanos, queremos tener una iglesia saludable, una iglesia fuerte, una iglesia nutrida, una iglesia que esté, hermano, robusta en sus convicciones, entonces tenemos que enseñar los valores de la palabra del Señor. Claro, no estoy diciendo que lo demás no sea bueno, hay que conocer historia, filosofía, psicología, pues los pastores estamos relacionando y estamos viendo los problemas que la gente tiene. Yo no estoy diciendo que no hay que conocer eso, pero no es lo fundamental.
Para Pablo lo fundamental era la palabra de Dios. Para Pablo era lo fundamental apartarse de todas esas fábulas, de todo ese palabrerío, de todas esas genealogías interminables y fundamentar la vida en el amor de un corazón limpio, en una fe no fingida, en una conciencia limpia, que eso sí puede transformar la vida de las personas. Eso lo logra el Espíritu Santo, lo logra el Señor a través de su palabra. Y cuando nosotros nos sumergimos en la palabra y nos llenamos de su Espíritu Santo, es entonces cuando podemos ser cristianos fuertes en los caminos del Señor. Y la iglesia se vuelve un referente para la sociedad. Se vuelve un referente para toda la gente que no conoce de Jesús, que no conoce de su palabra, porque la iglesia está fundada en los valores de la palabra. Jesús dijo estas palabras: el que edifica su casa sobre la arena es la persona que dice que oye la palabra, pero no la pone en práctica. No la pone en práctica. Esa persona está edificando sobre arena. Es decir, que su vida no va a ser fuerte a la hora de las pruebas, a la hora de la tempestad. Pero el que edifica su vida sobre la roca, sobre el fundamento de la palabra, porque en esa porción el Señor está hablando de la palabra. El que oye estas palabras y las pone en práctica, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron vientos y tempestades y golpearon aquella casa. La golpearon con ímpetu, pero no cayó porque estaba sobre la roca. La palabra de Dios es lo que sostiene la vida del creyente, es lo que sostiene las familias, es lo que sostiene la educación de los hijos, es lo que sostiene la sociedad, es lo que sostiene todo. La palabra del Señor. Si descuidamos la palabra de Dios y nos ponemos a enseñar genealogías, historias, medio ambiente, que ya dije que no son cosas malas, pero lo importante, lo fundamental, lo descuidamos por todas esas áreas, vamos a tener una iglesia frágil, una iglesia temerosa, una iglesia que no conquiste, una iglesia que no vaya más allá de lo que puede palpar o lo que puede ver con sus ojos físicos. Pero una iglesia fundamentada en la palabra de Dios será una iglesia con una visión clara, una visión fresca, una visión que va a proyectarse hacia el futuro, a proyectarse en el presente también, sabiendo que el Señor está a las puertas y Él quiere que nosotros demos mucho, pero mucho fruto. Pablo formó a Timoteo. Y mire qué formación le dio. Lo anduvo en sus viajes. Por eso creemos que esta carta es de Pablo. ¿Cómo Pablo va a hablar de Timoteo, que anduvo con él, que le rogó que se quedase en Éfeso cuando fue a Macedonia? Si no es Pablo el que había escrito esta carta. Entonces, por el testimonio de lo que él ha andado haciendo con Timoteo, y han dado discipulando y han dado viéndolo como lo hacía Pablo, ahora lo va a encomendar. Ahora lo encomienda, ahora le da una misión, y una misión bien difícil, porque no hay nada más difícil que luchar con gente, como acá dice Pablo, que ni entienden lo que hablan, ni lo que afirman. Es decir, son ramas que se estudian o otros son encargados de eso. O sea, yo no me puedo meter a estudiar medicina porque yo no soy doctor. Yo no le doy recetas a la gente, no le doy consultas a la gente. Tengo que hablarle de la palabra del Señor, y esto es lo que a mí me interesa. No le puedo hablar de ingeniería, no le puedo hablar de medio ambiente, no puedo hablar de eso, porque no es esa mi rama, no es esa mi función. Mi función es sacar a la gente de la atmósfera negativa, de la atmósfera del pecado, a través del Evangelio de Jesucristo, que son las buenas nuevas de salvación. Y oiga esto, buenas nuevas de salvación. Algunos creen que es un mensaje que se quedó en el olvido, que es una verdad vieja, que ya no vale la pena enseñarla. No, el Evangelio es buenas nuevas, es una buena noticia, es una nueva noticia, es una buena noticia. Y en todos los momentos, en todas las generaciones, en todas las edades, siempre será
una buena noticia, el decirle a la gente, el decirle al mundo, Jesús te ama, el decirle al mundo, Cristo viene, el decirle al mundo, Dios tiene la solución para todos los conflictos y situaciones adversas que el mundo tiene. Amado hermano, preparemos personas. Preparemos. ¿A quién estás preparando tú? Si tú te murieras hoy, te murieras la otra semana, ¿dejarías a alguien que continúe haciendo lo que tú estás haciendo? ¿O probablemente contigo morirían todas las verdades de Dios? ¿Moriría todo? No habría ni tan siquiera señales después de 5 años de lo que tú hiciste, porque estás perdiendo tu tiempo en genealogías y en historias y en tantas cosas que nunca pudiste llevar a una persona a un discipulado para prepararlo, para que te sustituya, para que siga así como un Timoteo después de Pablo. O probablemente sí lo estás haciendo. Si lo estás haciendo, Dios cuidará de la iglesia. Nunca habrá falta de siervos de Dios dentro de la iglesia con conocimiento, con sabiduría de la palabra de Dios en los principios y valores, que puedan sacar del error, que puedan preservar a la iglesia de la herejía, de las falsas doctrinas, porque habrán hombres que se hayan preparado o que los hayamos preparado para que continúen con la antorcha del evangelio. Amado hermano, el tiempo es final. Cristo está a las puertas. Cristo viene, lo creas o no lo creas, lo crea el mundo, la filosofía, la ciencia. Cristo está a las puertas y nosotros tenemos que pregonar esta verdad. Tenemos que pregonar este evangelio que transforma la vida de las personas. Vamos a orar al Señor y Dios quiera que a partir de ahora nos preocupemos para discipular, para preparar a otros, para encargarles, empoderarles y encargarles misiones, así como la que Pablo está encomendando a Timoteo. No es fácil tratar con los caracteres de las personas, y más cuando la gente piensa que tiene la razón y que solo ellos tienen la verdad absoluta y que de lo que fuera lo que ellos dicen no hay nada más, que ellos son la última Coca-Cola en el desierto, que ellos son las personas que tienen la última palabra, cuando la Biblia nos enseña todos somos falibles. La única infalible es la palabra del Señor, sus principios y valores, que es lo que nosotros tenemos que enseñar al pueblo, a la iglesia del Señor. Oramos al Señor. Padre, te doy gracias por cada vida, Señor, que se detiene a estudiar tu palabra. Dios mío, gracias porque a través de estos hombres que tomaron muy en serio la responsabilidad de llevar el mensaje, de llevar tu palabra, es que tu evangelio llegó a nuestras naciones, llegó a nuestros continentes, llegó, Señor, a nuestras vidas. Y ahora somos parte de este propósito, de este plan soberano. Señor, te pedimos que nos ayudes a capacitar, a preparar a otros en el mensaje del evangelio, que sean amantes de lo bueno, con una conciencia limpia, un corazón limpio, con una fe no fingida. Señor, ayúdanos para formar verdaderos discípulos, hombres amantes de la verdad, hombres amantes de tu palabra, mujeres sabias, mujeres santas, mujeres que amen, Señor, tu verdad y tu palabra. Úsales, Dios mío, levanta un poderoso ejército de mujeres y hombres que estén apasionados por tu obra, en el nombre de Jesús, que ante tanta avalancha, Señor, de maestros que se levantan con herejías y con fábulas, Señor, tu verdad resplandezca, ilumine, Señor, el camino, el sendero de aquellas personas que están en tinieblas. Padre, en el nombre de Jesús, pongo en tus manos tu iglesia, pongo en tus manos cada siervo, cada sierva. A ti sea el honor y la gloria, hoy y por siempre, en el nombre de Jesús. Gracias. Atamos toda fuerza del maligno, todo espíritu de negatividad, lo resisto en el nombre de Jesús, y que tu obra, Señor, siga avanzando, sigue abriendo puertas de más hogares para que tu palabra se predique. Levanta nuevos anfitriones, levanta nuevos líderes, supervisores, pastores, hombres santos, hombres que amemos tu palabra, amemos la santidad y el buen testimonio. En el nombre de Jesús, guarda nuestra familia, guarda nuestras vidas. En Cristo Jesús te lo suplico, por quien te doy gracias. Amén, Señor, y amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Les esperamos en la próxima reflexión, en el próximo estudio de esta carta a Timoteo. Recuerde, comparta este mensaje,
Compártelo con tus amigos para que la palabra de Dios corra y sea de mucha bendición para la iglesia. Nos vemos en el próximo estudio. Dios te bendiga.